Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Voz Cuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Iván, la congregación Redemption en Bucaramanga, en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que, pastor Iván, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muy contento de estar esta mañana nuevamente con ustedes. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy. Bueno, muchas gracias. Sí, otra vez, hablando de cómo podemos ir acercándonos cada vez a un mejor conocimiento que nos provoque, que nos ayude para entender ese ámbito que a veces no hemos explorado con suficiente determinación de lo sobrenatural. Quiero tomar como plataforma esta mañana para hablar de ciertas actitudes que tenemos cuando enfrentamos circunstancias, cuando enfrentamos situaciones a las que no podemos darle explicación, que también llegaron a mm, enfrentar los discípulos de la iglesia primitiva, inclusive los que hablaban con el Señor, como por ejemplo Pedro. Mateo capítulo 14, verso 24, voy a compartir algunos versículos con ustedes. Y dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Y el verso 31 dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? De esto hemos escuchado, yo creo, por lo menos en mi caminar con el Señor, unos, podría calcular 60 mensajes que hablan sobre esta porción bíblica. Realmente es muy común, pero yo quiero centrarme esta mañana en algo que no había yo leído, no había escuchado antes y que me causó mucho atractivo pensar en la cultura que están demostrando los discípulos sobre la barca cuando se enfrentan a algo completamente desconocido, algo disruptivo, algo a lo que ellos no le encuentran otra explicación que decir es un fantasma. Leámoslo en el versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Yo me pregunto, ¿hasta dónde los discípulos que caminaron con el Señor y que seguramente algunos de ellos habían visto muchas cosas extraordinarias, hasta dónde ellos en su primer momento eh, dijeron en medio del temor, dijeron en medio del miedo lo que realmente eh, había estado ocurriendo en su forma de pensar? La evidencia es que ellos son personas supersticiosas. La evidencia es que son ignorantes del ámbito de lo espiritual. La evidencia es que no saben reconocer cuando está operando Jesús en su poder absolutamente extraordinario, que a los que ellos ya en algún momento habían sido expuestos, y sus propias convicciones, su propia cultura, sus propias creencias alrededor del evangelio y de todas las experiencias que vivimos actualmente con el Señor. El mundo y a veces, lamentablemente, algunos cristianos con poca o nada de experiencia ven manifestaciones
de Dios, ven manifestaciones de Jesús con extrañeza porque lo que están expresando cuando se resisten a cierto tipo de función, vamos a decir en términos muy evangélicos, pero me gustaría utilizar algo más apropiado para un lenguaje más abierto, esa habilidad, sometidos o expuestos a ciertas habilidades, a ciertos dones dados por Dios, no tienen otra explicación que simplemente dirigirse hacia las razones que les da su cultura. Es yo creo que uno de los motivos por los cuales muchas divisiones existen dentro de las corrientes cristianas. Algunos hemos tenido unas experiencias y algunos otros otras. Algunos hemos conocido al Señor hablando en el desierto, hablándonos en el desierto. Algunos lo hemos conocido a través de un milagro o algunos hemos sido expuestos a algo sobrenatural que definitivamente nos capturó la atención y buscando eh, la respuesta, buscando el, la fuente de esa experiencia, llegamos al Señor. Hay infinidad de maneras o de caminos o de experiencias que nos llevan al conocimiento del Señor. Lo que quiero señalar es que cualquiera sea la experiencia del uno y del otro, lo que está ocurriendo entre nosotros es que la superstición, las creencias que nos ha sembrado, en este caso el mundo, fíjate, fantasmas, ¿de dónde los discípulos van a hablar de fantasmas? No sé, alrededor de esa cultura, en los trabajos de brujería, de hechicería, en las expresiones, digamos, de la cultura a la que ellos pertenecieron en su momento, qué tan, qué tan popular era. En nuestro país hay una cantidad incontable de supersticiones que hacen que la gente de pronto crea mucho más en esos mitos, en esas fantasías, que inclusive si tú lo traes a una comunidad cristiana y de pronto ocurre algo extraordinario. Es como que ellos tratan siempre de darle ese sentido a lo que les está ocurriendo de cuestiones que ya les parecen conocidas. El ego siempre trata de dar una explicación a lo desconocido partiendo desde lo conocido. Cuando la persona no conoce a Cristo, cuando las personas no se acercan al Señor, cuando las personas no se arriesgan a bajarse de la barca, cuando las personas están atormentadas, están cansadas. Hay un dato curioso que es que cuando la Biblia dice en el verso 25 sobre la cuarta vigilia, está hablando entre las 3 y las 6 de la mañana. Ya habían pasado toda la noche en medio del mar que estaba siendo azotado por las olas. Y yo no me acabo de imaginar muy bien la escena cuando si casi la barca estaba soportando con dificultad el vaivén de las olas del mar. ¿Cómo es que Jesús caminaba tranquilamente y simplemente sometía al, al mar, al paso al que él iba? No sé si las olas lo amenazaban o simplemente por donde él caminaba estaba más tranquilo. No sé si el viento lo movía. No termino de imaginarme muy bien la escena porque la barca sí estaba siendo golpeada definitivamente. Y eh, toda esta experiencia de los discípulos ya los tenía condicionados al temor, ya los tenía condicionados al miedo, ya los tenía expuestos a la posible pérdida y el naufragio, tal vez hasta la muerte. Y nosotros hemos tenido esa experiencia muchas veces en el caminar con el Señor, mucho más la persona que no le conoce, pero vamos a hablarle a este público que algo conoce acerca de Jesús. Eso son muchas las veces que estamos en medio de unas situaciones y no sabemos interpretar cuando Dios nos está
brindando una experiencia. No sabemos interpretar las razones y los motivos de las tormentas. No sabemos confiar en medio de esas olas en el Señor, y cuando de repente ocurre algo que no esperábamos, no sabemos darle la explicación correcta, porque tal vez no hemos caminado el suficiente tiempo con el Señor. Tal vez no hemos profundizado la cantidad de tiempo necesaria. Tal vez todavía no reconocemos lo que Jesús es capaz de hacer y lo que está dispuesto a hacer para librarnos a nosotros del miedo, para librarnos a nosotros de la inseguridad, para nosotros, para librarnos a nosotros de vivir a la deriva en una barca que parece segura, pero que de todas maneras ante las olas del mar puede naufragar. Mm, Los discípulos quedan llenos de miedo porque no pueden reconocer si la figura en medio del mar es definitivamente el Señor, si la voz que les habla es definitivamente del Señor, si es el Señor. Entonces, Pedro, que es aparentemente el más valiente, por lo menos el más valiente en cuestiones de mar, me imagino que él hacía mucho tiempo le había perdido el miedo a las tormentas en el mar porque, pues al ser pescador, había enfrentado en varias ocasiones esas circunstancias. A lo mejor quisiera darle esa explicación. Y además de que si hay algo de lo que podemos acusar a Pedro es que Pedro siempre fue más atrevido que los demás discípulos. Entonces, Pedro aquí le hace una solicitud, pero esta solicitud es más un desafío. Pero esta solicitud nace de la confusión, de la duda. Esta solicitud nace de poder querer salir de esta situación, y Pedro dice, ya estamos metidos hasta el pescuezo en este asunto. Eh, no hay mucho que perder, la verdad. Vamos a arriesgar. Vamos a arriesgar para conocer si lo que entre comillas, esta figura fantasmagórica, entre comillas, esta aparición, si esta situación contiene un propósito, si realmente en medio de esta tormenta es Jesús el que nos está llamando. Dice Pedro, ¿no? Y yo pensaría que si lo traslapas allí a las situaciones que has estado viviendo y que seguramente se van a repetir, porque estamos disponibles para ser sometidos constantemente al desafío de nuestra fe en este mundo que además está lleno de circunstancias. Entonces, la solicitud, si eres tú, contiene una medida importante de desafío. Entonces, y además pone el desafío, un milagro, una condición bastante difícil, diría yo, es una solicitud bastante difícil de cumplir, de responder. Manda que yo ande sobre las aguas. Manda que yo vaya a ti, perdón. No se me puede perder ese detalle. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Cuando Pedro lanzó el desafío, hay un detalle importante que quiero mencionar, y es que el deseo de Pedro es ir a Jesús. Y allí es en donde el enfoque de Pedro, la solicitud de Pedro, es aceptada, es contestada por el Señor. Porque el destino de todos los milagros, la función de todos los milagros es acercarnos a Jesús. Ese es el propósito real de los milagros. Ese es el propósito original de los milagros. Que nosotros estemos escritos en el libro de la vida. No sé si recuerdan aquel pasaje cuando fueron enviados los discípulos a realizar un evangelismo a través de milagros. Iban entrando a las casas, iban liberando, iban haciendo milagros, iban haciendo muchas cosas. Ellos retornaron después de haber sido
impartidos por Jesús, de esa instrucción y de ese poder, supremamente gozosos porque habían logrado cumplir el objetivo de sanar y de liberar a las personas. Pero Jesús los enfría un poco de su emoción cuando les dice, ustedes no estén tan alegres por eso, estén felices porque están escritos en el libro de la vida. Y yo digo, wow, qué mensaje tan poderoso, pero también al mismo tiempo tan, como tan cortante a las emociones. Ellos están celebrando, están felices, pero Jesús les dice, realmente el propósito de todo esto está escrito. El sentido detrás de estas palabras es lo que tú debes celebrar, lo que te debe tener con mucho gozo. No es solamente los milagros. Los milagros en la palabra de Dios constantemente son nombrados como señales. Diríamos que la palabra, según la Biblia, que podría reemplazar a la de milagros, sería señales. Las señales en una carretera son anuncios que nos ayudan a llegar con seguridad a nuestro destino. Son las advertencias que necesitamos seguir, son las instrucciones que necesitamos seguir para llegar con seguridad a nuestro destino. Entonces, te limitan la velocidad, te dan instrucciones sobre los cruces peligrosos, te señalan los puentes. No sé si alguien esté entendiendo lo que quiero decir y haya recibido una revelación alrededor de estas instrucciones, que son de tránsito las que estoy mencionando, pero definitivamente las de tránsito vehicular también nos pueden funcionar muy bien cuando se trata de nuestro tránsito hacia el conocimiento del Señor Jesús y hacia nuestra salvación en general por la vida. Entonces, el supersticioso Pedro decide bajarse y decide arriesgarse porque tiene el propósito de ir hacia Jesús, y Jesús entonces acepta el desafío y le da la respuesta y dijo, está bien, si vas a venir hacia mí. Esto es todo lo que yo parafraseo en medio de esta conversación, porque lastimosamente no podemos tener una idea realmente, aparte de lo que interpretamos de la Biblia, de cómo eran las miradas, cómo era la emoción. Y tú sabes que las cosas se dicen de una manera y se pueden interpretar de una muy distinta. Entonces yo quisiera imaginarle y ponerle tono y actitud a la situación. Y yo me imagino que Pedro va bajando con un poco de temor de la barca, y porque Jesús ha aceptado su desafío. Y ahora Pedro, de todas maneras, bajando de la barca, tiene que tener precauciones, pero su mirada no está puesta en la tormenta. Esto lo hemos escuchado muchas veces. La tormenta está amenazadora, el agua está levantándose con olas muy violentas y el viento era contrario, y el viaje que iba a tardarse un par de horas, ahora llevan toda la noche y apenas han avanzado una corta distancia, porque no les ayudaba la naturaleza, no les ayudaba, no estaba la naturaleza obedeciendo a la agenda divina, estaba levantándose y retrasando a los discípulos que querían como objetivo llegar al otro lado, eh, conforme a la discreción que tuvo Jesús para enviarlos adelante. Uh, Jesús va tranquilamente hacia su destino, a pesar de que el vehículo, a pesar de que las circunstancias, a pesar de que las cosas parezcan adversas. Aquí es en donde yo pienso, aquí es en donde yo digo, yo sí me bajaría de la barca, o me escondería debajo de las provisiones de la barca, o debajo de las bancas, de las sillas de la barca, porque mi falta de conocimiento en el Señor, mi falta de discernimiento en el Señor,
me llevaría a tener tanto más miedo que los demás discípulos que estaban gritando un fantasma, daban voces de miedo, es el detalle que dice. Y yo no sé cómo se escucharía mi voz en medio de esa tormenta, pero seguramente, aunque he tratado de manejar correctamente mis emociones y podría decir que soy una persona bastante hábil para eso, el miedo me tendría tal vez no gritando, más bien me tendría mudo. No sé, no estoy seguro y por eso quiero esta mañana orar y por eso quiero esta mañana quitarme las supersticiones. Quiero ser limpiado, quiero ser renovado, reformado. Quiero ser valiente, quiero imitar a Pedro. Quiero entender el desafío y quiero bajarme de la barca para que esa seguridad aparente no siga manteniéndome sujeto y limitado a la experiencia de caminar sobre las aguas. Quisiéramos Quisiera pensar que si yo hubiera estado en esa barca, me hubiera bajado juntamente con Pedro, pero la verdad es que solamente él tuvo esa experiencia y los demás, el miedo no les permitió avanzar. El miedo los dejó sobre la barca. Conocieron algo poderoso de Jesús, pero conocieron algo poderoso de sí mismos también. Yo hubiera visto a Pedro una vez que subió con Jesús de la barca y mi admiración por Jesús, por supuesto, es obvia, pero mi mirada hacia Pedro también hubiera cambiado radicalmente. Yo hubiera visto a Pedro y hubiera decidido, oye, qué envidia me da no ser tan valiente como tú. Yo le hubiera dicho, y en términos muy humanos, por favor, sépame entender. Yo le hubiera dicho, Pedro, pero tú sí eres un hombre muy arrojado, muy valiente. Y como nos decimos hoy los muchachos, jaja, los muchachos nos decimos brother, los muchachos de 40 y pico en el caso mío. Dijo, uy, men, la verdad es que te admiro tremendamente, eres definitivamente un valiente. Un valiente y me has dejado sorprendido y con la boca abierta de cómo fuiste capaz de caminar sobre la barca. Mientras tuviste la mirada en el Señor, caminabas tan sólido sobre el agua, como si estuvieras caminando en la roca misma, en el cemento. ¿Cómo hiciste para vencer el miedo? ¿Cómo hiciste para superar las supersticiones, los temores? ¿Cómo hiciste para superar las creencias, la cultura que tanto daño nos ha hecho acerca del conocimiento, la religión, las cuestiones religiosas que tanta limitación han traído a nuestras experiencias con el Señor Pedro? La verdad es que tengo algo que aprender de ti. Cuando estemos en el cielo y si tengo oportunidad de cruzar unas palabras con Él, le voy a estrechar la mano y le voy a decir, realmente te admiro, tú eres un hombre muy atrevido, fuiste un hombre muy atrevido mientras caminaste en la tierra en los tiempos de la manifestación del Hijo de Dios, Jesús, en ese cuerpo que terminó crucificado en la cruz, pero que resucitó y al que nosotros podremos otra vez tocar y entender cómo puede Jesús caminar sobre circunstancias completamente adversas. ¿Cómo puede Jesús dominar inclusive por encima de los vehículos? Yo quiero mencionar algo acerca de los vehículos. A veces nosotros pensamos que la única manera de ir desde el punto A al punto B es definitivamente solamente los medios que se nos presentan. Y estamos tan limitados también en ese ámbito de lo humano, de lo razonable. Jesús despacha a sus discípulos delante y él se queda sin ninguna preocupación, sin un vehículo que lo transporte desde el lugar en donde se encuentra hasta Decápolis, creo que es el destino de ese viaje.
No entiendo hoy cómo la iglesia y nosotros leemos estos pasajes y nos cuesta tanto saber que aunque no tengamos los medios físicos para llegar de un punto al otro, tenemos a Jesús que no necesita vehículos. Él mismo puede trasladarnos, él mismo puede llevarnos, él puede darnos la impartición y el poder para que aún sin vehículos podamos llegar al destino que nos hemos propuesto. Eso es lo que está haciendo Jesús. Jesús está lavando nuestras mentes y de pasada las del, o lavando sus mentes, las de los discípulos. Es que tal vez me quedé yo montado en la barca en mi imaginación. Y la nuestra también en la actualidad, de todas esas supersticiones, de todas esas limitaciones, de todas esas interpretaciones. No hay vehículo necesario si caminas con Jesús. Lo único que tienes que hacer es liberarte de esas viejas limitaciones, de esas viejas quejas, de esa mirada siempre natural y decirle al Señor, yo quiero caminar sobre el mar como tú lo hiciste. Yo quiero caminar sobre aún sin vehículo, aún sin barca, aún sin medios. Yo quiero hacer lo que tú hiciste. Quiero aceptar tu llamado. Quiero tener la experiencia. Quiero librarme de la ignorancia y de mis, voy a decir otra vez, supersticiones, porque de eso se trata nuestra conversación de hoy. Cuando se baja Jesús y camina, cuando se baja Pedro, perdón, y camina sobre la barca, pierden por un momento la mirada. Y usted sabe que si maneja un carro, si monta en bicicleta o si simplemente camina, hacia donde tú mires, hacia allá vas. En donde tengas tu enfoque, vas a tener tu destino. Entonces, esto no es una frase menor, aunque es una idea muy repetida ya. Si tú pones la mirada en el Señor, las circunstancias alrededor no tendrán influencia sobre ti. El miedo no te dominará. La duda no te hará detenerte. Si mantienes el enfoque en Jesús, todas las demás cosas irán perdiendo importancia, inclusive la tormenta, inclusive las supersticiones, inclusive las culpas, inclusive el miedo, inclusive el pecado, inclusive las debilidades, inclusive la escasez. Todo esto va quedando de lado si tú mantienes el enfoque en el Señor. Cuando Pedro volvió al miedo, ellos ya tenían miedo cuando estaban caminando en la barca, perdón, navegando en la barca y la barca estaba siendo azotada por el mar. Ya tenían miedo cuando la figura en medio del mar que caminaba no podía ser reconocida, por lo menos no del todo. Ya tenían miedo porque confundieron a Jesús con un fantasma. Pero tomó Pedro la decisión de hacer a un lado el miedo y caminó sobre el mar. Pero cuando retornó a la mirada de miedo, cuando retornó al enfoque de miedo, cuando calculó las circunstancias y se dio cuenta que no tenía la seguridad de la barca, por lo menos, sino que simplemente caminaba sobre el mar, perdió el enfoque, perdió la mirada, perdió la interpretación, confundió un poquillo la fe. Y allí, con ese pensamiento, con esa emoción, con ese enfoque ya distorsionado, empieza a hundirse, pero clama y el Señor lo levanta. Lo levanta no para felicitarlo por caminar, que esto es otra cosa del Señor. Yo hubiera aplaudido a Pedro,
pero el Señor quiere mucho más de nosotros de lo que nosotros tal vez nos disponemos a hacer. Entonces Jesús lo levanta y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Había más camino por recorrer, había más mar que caminar, había más que experimentar. Jesús te está diciendo esta mañana, no dudes, sigue, que ya has visto algunas milagros, algunas respuestas que te he dado, no, pero no dudes, no tengas miedo, sigue adelante. Con esta expresión, con esta afirmación, te bendigo en el nombre del Señor Jesús y te mando un fuerte abrazo diciéndote, no dudes, no seas supersticioso, no dejes que tus creencias del ayer, del pasado, no dejes que los fantasmas te asusten. Jesús va a estar dispuesto a hacer cosas absolutamente extraordinarias si tú te enfocas en Él y te decides a dejar esas creencias erróneas, equivocadas. Vamos a decir otra vez, supersticiones, miedo, fuera de nuestro sistema. Vamos a caminar sobre el mar y vamos a ser testigos de milagros extraordinarios. Soy el pastor Iván Durán desde Redemption aquí en Bucaramanga. Un fuerte abrazo, les amo mucho y gracias por compartir este ratito con nosotros. Bendiciones.